Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 tenemos el honor de presentarles a Sergio Almazán, un destacado periodista, cronista, maestro en historia y escritor mexicano. Ha publicado obras notables que han capturado la esencia de figuras emblemáticas de México, como Acuérdate María, obra sobre la vida de María Félix, y Aquí están los detalles, obra sobre Mario Moreno Cantinflas. También es coautor del libro La Diana Cazadora, historia de un símbolo, y ha explorado la historia cultural y culinaria de México con Chile en Nogada, 200 años de historia barroca del paladar. Y finalmente, Guía del Centro Histórico, Ruta del Tesoro Pétreo. Sergio Almazán recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2021 y conduce el programa El Cocodrilo en MBS Radio. Es un gran honor tenerlo en Comunicación 5.0 para explorar más sobre su trabajo, su visión de la historia mexicana y sus proyectos futuros. Bienvenido, Sergio Almazán. ¿Qué tal? Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM y como escucharon ahora, pues con una presencia muy importante dentro de nuestro estudio está Sergio Almazán. Premio Nacional del Periodismo en la parte Cultura en 2021. Felicidades. Sí, gracias. Y bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, Sergio. No, gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme. Y siempre me gusta mucho venir a la red universitaria. Creo que a uno cuando cruza los pasillos de una universidad se le quitan años. Sí. Eso se agradece, ¿no? ¿Estarás de acuerdo que eso? Por supuesto, es como los alquimistas que estuvieron buscando la piedra de la eterna juventud. Pues, sí. Son las universidades. Son las universidades. Sin y si no hay que preguntar a los jesuitas en el siglo XVII. ¿no? Exactamente. Lo que hicieron los revolucionarios que buscaron la autonomía de la OUNAM en el 29, le han dado esta posibilidad de la eterna juventud. Porque eso es el conocimiento. Exactamente, ¿no? La universidad, y esto lo escribí hace un par de días en LinkedIn, hoy de pronto en la calle te topas con gente que dice, pues qué sentido tiene estudiar, ¿no? Una carrera universitaria con todo lo que ello implica cuando ya te puedes meter en plataformas o aprender y aprender de ahí. Y lo que escribo es decir, a ver, sí existen también esas rutas, no las podemos ni las debemos de negar. Hay gente hay perfiles para todo, pero lo que la universidad te sigue dando, además del orden, de la disciplina, de digamos una serie de materias bien ordenadas, es un ecosistema social, trabajo en equipo, ¿no? Un lugar donde puedes tener frustraciones y experiencias increíbles y sigues estando contenido, y en la calle no. Acá hay un error, puede ser garrafal, y aquí, bueno, pues tienes un cero, lo negocias, y no va más allá, ¿no? Sí, mira, te da algo que a mí me parece que sí hace la diferencia, que es la estructura. Exacto. La estructura emocional, la estructura educativa, la estructura del pensamiento. Yo te veo ahora y sabes que no me sentí solo, porque veo que traes unas notas de un guión. Yo no puedo hacer radio en la improvisación. Digo, a ver, uno escribe y va, conforme va avanzando y calentándose el micrófono, pues uno puede salirse o no, pero la estructura que da el sentarse a escribir, en mi caso, para hacer radio, me parece fundamental. O sea, no me imagino la vida sin ello. Sí, y eso es algo que la universidad te regala. Sí. Y a lo mejor es un regalo que al principio no lo entiendes, pero conforme vas avanzando en tu carrera profesional, incluso personal, de repente dices, ups, estas habilidades y estas competencias no me había dado cuenta que las tengo, y cuando volteas para atrás dices, claro, es que las hice en la universidad, o las desarrollé. O las desarrollé, las descubrí, las aprendí, sentí que no servían para nada y resulta que me han dado lo que soy hoy. Así es. Sí. Oye, Sergio, pues, a ver, platícame. A mí siempre me ha llamado mucho el tema de la crónica, ¿no? Desde los cronistas de la corona en México, en la conquista. Y luego, pues, gente, ahorita, antes de empezar, estábamos hablando de Cristina Pacheco,
de Carlos Monsiváis, de Germán Dehesa, y ahí Guillermo Prieto, Salvador Novo. O sea, hay muchísima gente que hoy a lo mejor relacionamos con la literatura, con crítica, pero que a final de cuentas son cronistas. Platícame un poco por qué. A ver, dos preguntas. La primera es, ¿qué es ser cronista? ¿No? Que puede ser una pregunta compleja y divertida. Y después, ¿tú por qué eres cronista? ¿No? ¿Hay un diploma que te dicen ya eres cronista bravo? ¿O cómo logras el mote de cronista de la ciudad? Bueno, para mí ser cronista es ser un observador a pie. Ok. Es observar. O sea, el primer ejercicio que yo te podría decir que hay que hacer si tu pretensión es hacer crónica, y hacías referencias tú de la crónica literaria, pero está la crónica deportiva, está la crónica política, está la crónica financiera, está la crónica musical, la médica. Justamente la pandemia nos enseñó que también la medicina tenía que tener divulgación como las otras ciencias. Por supuesto. Y fue fundamental eso para quienes estábamos confinados, encerrados, y queríamos información científica, veraz y cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Servía bañarnos en alcohol o no servía? Además, bueno, todo eso requería a un divulgador. Y la crónica es una de las partes que el divulgador utiliza para difundir información. Uh-huh. Entonces, seguramente quienes ahora nos están escuchando ya tienen muy lejano lo que en nuestra vida cotidiana, somos de la misma generación, vivíamos como era tomar la carretera, ir con los padres, y entonces decías, es que hay partido en la tarde, lo escuchas en la radio, vámonos ya. Y encendían la radio y escuchábamos a los cronistas deportivos narrando el partido de fútbol. Y era una manera de poder estar sin estar. Y esa posibilidad de una crónica deportiva, a quienes les ha tocado estos grandes cronistas deportivos taurinos, como el caso de Paco Malgesto, que fue el gran maestro de la Ángel, crónica. ¿Cómo se llamaba? El de fútbol, Ángel. Ahora me voy a acordar. Sí, Fernando Marcos. Sí, o sea, todos estos cronistas que, dado a su formación, tenían que haber pisado la cancha. El Mago Setién, sí. Para que entonces pudieran hacer una narración. Cuando estaban ya arriba, desde arriba poder narrar hasta cómo es el pasto. Sí. ¿Qué ocurre cuando está seco, cuando está mojado de más, cuando está semihúmedo? ¿Cómo se ve el estadio desde el centro de la cancha? Eso no es otra cosa, sino por eso te digo que es un observador a pie. Okay. Es aquel que sale a caminar y que está mirando todo, que está observando, mientras entrábamos aquí a la cabina, que hice este recorrido por el pasillo, y que me topó, que me parecía que es diría Octavio Paz, un privilegio a la vista, que lo que te reciba sea una galería. Cuando se entra a estas instalaciones, del lado derecho estaba la memoria de los objetos que han hecho la transformación de la comunicación. Betacam, un carrusel, transparencias. De transparencias, y me vino una nostalgia, ¿no? Y del lado izquierdo estaba lo que el diseño y el arte nos da como evolución para vestirnos todos los días, ¿no? Las sillas, la bicicleta, pero los vestidos, qué tanto enseñamos o cubrimos el cuerpo, todo ello no es otra cosa sino el resultado de caminar y observar. Eso para mí es un cronista, aquel que camina y observa, porque a veces andamos, pero no caminamos. Sí, vas con tus cosas y va uno como autista, ¿no? Exacto. Pero hasta ese autismo hay algo hasta tropezar. En ese momento esa piedra, esa banqueta no pareja, ese hoyo, te va a referir algo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que la construcción de las ciudades, de los ciudadanos, de las emociones, de las políticas públicas, de las emociones, está hecho por seres que caminaron. Órale, buenísimo. Y eso
te lo digo trayendo a cuenta que, porque tu segunda pregunta es, ¿quién te da ese mote? Exacto. Bueno, primero debo decirte que de manera oficial, Ajá. o sea, de manera académica, sí hay una escuela de cronistas. Ok. Y quien está interesado, en el caso, por ejemplo, del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene la escuela de cronistas y uno va y se forma ahí. ¿Y qué aprendes? Pues aprendes a reconocer la historia, la arquitectura y el patrimonio de esta ciudad. Y después te llevan a la calle, ¿no? Yo tuve la enorme fortuna de ser formado por Guillermo Tobar, de Teresa, Ajá. que en ese entonces era el director del Fideicomiso del Centro Histórico, y nos decía que cuando a él le preguntaban que qué era, ¿no? Y él decía, soy el geriatra de la arquitectura, ¿no? Porque he estudiado los edificios viejos. Y entonces salíamos a la calle, te estoy hablando del año 1999, cuando no existían los celulares con cámara. Ajá. Entonces salíamos con nuestra cámara, con nuestro rollo, y decía, ahora te toca la calle de Donceles. Y estaba en pleno momento de remodelación el centro De histórico. recuperación. De recuperación, buena palabra. De recuperación del centro y de la memoria histórica del centro, ¿no? Nadie iba al centro histórico. Todavía a mí con tristeza escucho cuando alguien me solicita, oye, quiero festejar mi cumpleaños y quiero de regalo una experiencia en la calle. Uh-huh. Y siempre les digo, ¿hace cuánto que no vas al centro? No, pero quiero algo padre. Sí, no, ¿Hace bueno. cuánto que no vas al centro? Exacto. No, pero ¿cómo qué vería? ¿Qué quieres ver? Arquitectura del siglo XXI, del siglo XVI, del siglo XV. ¿Quieres ver iglesias? ¿Quieres ver museos? ¿Quieres ver restaurantes? ¿Quieres ver cantinas? ¿Quieres ver plazas? ¿Qué quieres ver? Claro, ¿Todo? Calles peatonales impresionantes. Peatonales. ¿Quieres ver arte barroco? ¿Quieres ver arte tequiki? ¿Qué quieres ver? Tú dime qué quieres ver y lo tiene el centro histórico. Todo. Como había un refrán, ¿no? Si no está en el centro histórico no existe, no se ha inventado. Mira, Carlos Monsiváis decía, le preguntaron un día que qué era Tepito. Ajá. ¿No? Y dice, el arte de la clonación. Ándale. Todo lo que quieras imaginar está ahí reproducido al alcance de todos. Ok. ¿No? Era la democracia. Entonces a mí esas cosas pues me fueron enriqueciendo y enamorando de esta ciudad. ¿Por qué decidí como un camino alterno, que si bien es cierto, no es una profesión, sino un oficio? Ajá. ¿No? Ser cronista es eso. Es quizá una manera de poder reconstruirme en mi historia social. ¿Quién era yo frente a esta ciudad? ¿Y qué es la ciudad para mí? ¿No? Y es un poco como cuando te preguntan, oye, ¿de dónde vienes? ¿Tu familia qué era? Se nos olvida que venimos de origen de una ciudad. Sí. Y que a veces no podemos explicarla o describirla. No sabemos la edad que tiene. No sabemos cuántas capas está hecho, cuánto ha resistido, cuánto se ha destruido. Y era una manera de contarme esa historia. Y te lo resumo así. Tuve un par de abuelos, sobre todo los maternos, los paternos no los conocí, los maternos sí, que habían sido migrantes del Bajío, venían de León, Guanajuato, llegaron a la Ciudad de México y mi abuelo tenía una fábrica de zapatos. Okay. Todos los lunes sus trabajadores, peleteros, zapateros, descansaban. Él ese día hacía entrega de los zapatos a las diferentes tiendas que le encargaban y yo le acompañaba. Hijo, qué buena experiencia. Y después de ello, el regalo era ir a comprar pieles al centro. Dejaba su auto, una camionetita que era donde entregaba, ajá, y bajaba a la bicicleta. Me subía en la parte trasera de la bicicleta y recorríamos el centro en la bicicleta. Wow, esto que los 80s. Esto los 70s. Yo nací en el 71 y esto te estoy hablando 8, que tenía 9, 10 años. 7 u 8 años. Wow. Okay. Y era uno de los regalos, o sea, te lo cuento y de verdad se me hace un nudo en la garganta porque conforme tú sabes que uno después de los 50 empieza a volverse nostálgico. De hecho, es una palabra que tengo apuntada aquí, vamos a regresar a ella, la nostalgia. La nostalgia. Entonces, bueno, me he vuelto nostálgico o también como cuando me preguntan,
¿por qué sabes tanto de la ciudad? Le digo, se llama edad. Soy de vanguardia envejecida. Sí. Lo único que he hecho es caminar toda mi vida, ¿no? Ujú. Entonces íbamos y yo iba en la parte trasera de su bicicleta haciendo malabares porque no me podía sostener la bicicleta porque llevaba envueltos los rollos de piel. Ah, Mientras íbamos recorriendo, siempre había de regalo el helado, el elote, el pan de la Ideal, todo ello, o sea, lo que a él se le ocurriera ese día que me iba a regalar. Los churros del Moro ahora están reproducidos por Sí, todos lados, pero te estoy conozco hablando de los perfecto, 70 que en nada la más esquina había de uno. Uruguay, Eje Exacto, Central. y Eje Central, nada más había ese, Sí. estaba Cinelandia al lado. Ajá. Entonces, a mí eso me impactaba, realmente me sorprendía. Y yo le iba, a veces le preguntaba a mi abuelo, ¿qué edificio es ese? ¿No? Ujú. Ese tan grandote de la antena. Entonces me decía, bueno, es la Torre Latino. Entonces, la exploración, a ver, en el 78 empieza la exploración del Templo Mayor. Exacto, cuando encuentran la Coyuzautli abajo Exacto. de una librería Porrúa. De una librería Porrúa, de ese edificio de Ajaracas maravilloso, que Sí. tuvieron que sacrificar la mitad del edificio para extraer nuestra diosa madre nocturna. Ajá. ¿No? Entonces, yo recorría eso, estaba la librería Porrúa y al lado vendían tortas. Ok. Entonces, yo siempre cuento esa anécdota que sin saber, cuando iba, ese ya era con mi padre, que tenía su despacho en Isabela Católica y 5 de Mayo, Ok. arriba del edificio donde estaba el Fénix, esta farmacia. La Ujú. farmacia al lado de los Casimires América. Ajá. Ahí me hicieron mi primer traje que usé, fue diseñado ahí, ¿no? Qué bueno. Con 5 años. Entonces, íbamos a comer tortas ahí. Yo decía sin saber que cuando me sentaba en ese banco, estaba sentado sobre la Coyosao. Wow. Entonces esas cosas, o sea, todavía no se descubría. Por eso es que te digo, soy de vanguardia envejecida. Hoy todo el mundo piensa que siempre ha estado ahí. Siempre estaba, nada más que no estaba descubierta para nuestros ojos. Exactamente. Entonces así inició. Hoy lo puedo decir, ¿eh? En ese momento, claro No, que no, si me ni lo idea. preguntas, no tengan ni idea. Pero se No. fue construyendo. Se fue construyendo algo que me gusta mucho, la frase que decía Octavio Paz, ver todo el mundo tiene posibilidad, excepto en un mal congénito o algo que te impide ver, pero observar es de muy pocos. Y ese privilegio de la vista, de manera involuntaria me lo sembró mi abuelo, quien me hacía voltear a ver hacia arriba para ver los remates de los edificios, las cruces, los relojes, las antenas, y como dijo un día Monsiváis, y seguramente viste las azoteas de este centro histórico, que es el último respiro del campo en la ciudad. Junto al tinaco Ajá. está la jaula con la ropa que se está soleando y el perro ladrando. Así es. Y eso era el campo mexicano. Claro. La ropa que le dé el sol, ¿no? Los perros ahí al lado, y nada nos faltarían. Y en algunos casos había hasta pollos y guajolotes en las azoteas. Sin duda. ¿No? Y plantas. Y plantas, y por supuesto Sí. la vegetación. Sí. ¿No? Entonces, ese es un privilegio de ver. Claro. ¿No? Y eso sí intenté desarrollarlo. La posibilidad de observar y después buscar de qué se trataba. Y eso es la crónica. Observar y después aprender a describirlo. No, está espectacular. Y además, ahorita te platico, comparto mucho de lo que nos estás platicando. Y ahorita me gustaría, mientras te escuchaba, ¿no? Y además te digo, yo tengo, o sea, me veo escuchando. Okay. Y ahorita te digo por qué. Pero mientras te escuchaba, y es lo que me gustaría que platiquemos ahorita, no puede ser buen observador, pero se necesita una sensibilidad especial para hacer la crónica. No cualquiera puede hacer crónica. Experimento en la piel y en la mente lo que tú me dices, porque mis 4 abuelos vivieron en el centro histórico. Unos estaban en Edison, atrás del Frontón México, Okay. Y los otros en Artículo 123. Okay. Entonces, también me conozco muy bien el centro porque salíamos a caminar por ahí, y sobre todo en Artículo 123, pues todas esas calles, Luis Moya, Madero, claro. Evidentemente Eje Central. Ahí en Uruguay, el restaurante Danubio, pues también tiene que ver con la familia. Y entonces, todo esto que tú lo decías, pues o sea,
me imaginaba yo también en esas caminatas y todo eso, pero al mismo tiempo que te escuchaba, yo pues tenía esta nostalgia, como lo hemos platicado. Yo decía, pero yo no soy un cronista, ¿no? Y aunque me gustó la comunicación, ¿qué fue lo que te hace ser cronista? O sea, ya dijiste de dónde viene, ya comentaste cuáles fueron tus sensaciones y tu experimentación, digamos, con los sentimientos, con la vista, con este caminar. Pero ¿qué es lo que dices tú? No, a ver, sí puedo y quiero platicar de esto. Bueno, a ver, estudié primero comunicación Ok, en la Autónoma Metropolitana, ok. en la UAM, que por cierto está cumpliendo 50 años la Facultad de Comunicación de Pues la UAM. parejito con nosotros también. Sí, sí. Felicidades. Entonces, y después, cuando yo estaba dando clases en la Ibero, tú sabes que a partir de una reforma educativa universitaria, había ciertos requisitos quienes estábamos frente a un grupo. Si era licenciatura, tenías que tener un grado más del Así que es. impartías. Igual ¿no? aquí, maestría. Igual aquí. Ajá. Entonces yo no tenía la maestría y los trabajos en medio son terribles, sobre todo en la primera juventud, ¿no? Porque sabes que uno se quiere comer el mundo y uno cree que tiene que estar. Y yo en el año 2000, que tampoco sé que fuera yo tan joven, estaba trabajando para el Grupo Imagen, que acaban de abrir su estación de radio de la Ciudad de México, que era Reporte 98.5. Ok. Y yo llegué ahí para coordinar los noticieros. Entonces, eso quiere decir que no tienes No tenías vida. No tienes vida. Yo entraba a las 4:30 de la mañana, a las 6:50 entraba Pedro Ferriz de Conal Aire. Ajá. Yo era su jefe de información. Entonces coordinaba a 38 reporteros toda la noche, más presidencia, más, ¿no? Todos estos sectores, ¿no? Después a las 2 de la tarde entraba de la Micha. Ajá. Ella llevaba su equipo de producción, pero tenía compromisos de ciertos temas a abordar porque era la línea de la estación. Ok. Y eso me encargaba yo. Ok. Después de ello, alrededor de las 4 de la tarde venía la junta de producción editorial y por la noche yo tenía mi programa de radio, que entraba a las 11 de la noche y salía a la 1 de la mañana. O sea, dormías 3 horas. Dormía 3 horas, dormía sentado para nunca quedarme dormido y poder llegar a tiempo. No. Pero en ese inter... ¿Cuánto tiempo duró eso? Eso 11 años. Wow. Y en ese inter yo daba clases. Además. Entonces, exacto. Es primera juventud. Claro, exacto. Hay energía. Y crees que hay energía y crees que además así debe de ser la vida. Sí. ¿No? Incluso jóvenes que hoy me están escuchando, no estoy yo para dar consejos, pero sí lo que les quiero decir, así no es la vida. Porque uno pierde mucho de vivir por eso. De acuerdo. Y de ese tipo de mensajes es lo que va aquí en este programa. Porque... así no es la vida. ¿No? Sí. No me arrepiento, fue lo que me tocó y aprendí mucho, pero hoy día, digo, si yo hubiera sabido hoy cómo se puede vivir hace 20 años, no me lo hubiera jugado así. Sí. ¿No? Pero también dicen que nadie escatima en cabeza ajena, entonces vayan, rómpansela, pero luego se acuerdan de lo que acaban de escuchar. Exacto, así no es la vida y es de otra manera y la vida es para pasar la vida. Exacto. No para estarla padeciendo, ni tampoco, como dice el psicoanálisis, ni para ser querido ni aceptado. ¿No? Sí. Entonces, y claro, eso insisto, ya se los digo hoy que tengo 53 años. Claro. Entonces, en ese momento era así, yo iba y daba el taller de radio. Ok. Y también era guionismo, la materia en realidad se llamaba como radio escrita, algo así era la materia, pero era parte 1 y 2. 1 era como esta formación, digamos, formal, aprender a hacer guión radiofónico, ¿no? Con todos los géneros, y después el siguiente módulo que daba era el taller de radio.
Y yo hacía una trampa ahí, fíjate, porque lo que hacía es que en el taller de radio me los llevaba a la cabina. Ah, Y no era de vas a contestar el teléfono, no, vas a hacer radio. ok. Entonces, la verdad es que agradezco mucho que me dieran la oportunidad de que mis alumnos Pudieran trabajar. tuvieran trabajar y pudieran vivir la experiencia de la radio. Entonces preparábamos muy bien, ensayábamos y te tocan 10 minutos tú y tu equipo y el género que no, pues yo quiero hacer deportes, ok. ¿Y cuántos son en tu equipo? 5. Bueno, van a hacer una mesa de deportes sobre las Olimpiadas, ¿no? Y Qué tienen padre. 10 minutos. Que a mí me interesa programa de moda. Bueno, pues con tu equipo. Y eso la verdad me dio digamos, pues una relativa fama en la Ibero, Ajá. porque no jugaban a hacer radio. Estaban haciendo radio. Entonces estaba Gabriela Marketing de directora en de comunicación en la Ibero. Ajá. Y me dijo un día, mira, Sergio, está muy padre lo que haces, pero necesitamos un grado más, si no ya no te puedo dar grupos. Ok. Y le dije, no tengo tiempo de estudiar. Me dijo, pues vamos a abrir una maestría de fin de semana en historia. Ándale. Y yo decía, ¿yo qué hago en historia? Me dijo, está en el área de sociales, va a ser aceptada como curricular para poderte yo seguir dando grupos. Ok. Y me puse a estudiar. Daba clases de 7 a 12 del día en sábado, el taller de radio. Ajá. Y después me quedaba hasta las 8 de la noche a tomar mi maestría. Los sábados. Y Órale. domingo de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Sopas. Y el domingo ya en la tarde noche a prepararlo de lunes en la mañana que salías al aire. Claro. ¿No? Entonces tenías chance de echarte una paleta un domingo y listo. Exacto. Y desvelarme haciendo mi tarea. Claro. ¿No? Porque también era alumno. Por ¿no? supuesto. Y preparar mis clases. Y preparar tus clases. Y preparar el programa. ¿Ven cómo sí pueden existir los días de 29 horas? Exacto, sí, pues sí. No es lo más recomendable, No. insisto, pero se puede hacer. Wow. Y fue maravilloso, ¿sabes? Y el último año había una especialidad en historia que era historia de la Ciudad de México. Dije, uy, no, pues esa me la sé. Voy a pasar sin venir. Claro. Pues me di cuenta que no sabía nada, ¿no? Y quien coordinaba era Guillermo Tobar. Ah. Y ahí fue el gran descubrimiento para mí, porque O sea, ahí lo conoces. ahí yo lo conozco. Ok. Él llevábamos una materia que era patrimonio del centro histórico. Ajá. Y él daba la primera clase, no lo volví a saber. Ok. Después mandaba asistentes, invitaba arquitectos, historiadores, antropólogos, arqueólogos. Entonces él daba la primera y la última clase. Sí, él encendía la mecha. Él encendía la mecha. Los demás se encargaban de jalar. Y dijo, necesitamos gente que nos ayude a levantar el censo patrimonial del centro histórico. Ok. Y tiene valor curricular para su maestría. La maestría. Entonces yo me inscribí. Y eso no sabes cómo lo agradezco hasta el día de hoy. Está espectacular. Porque fue un proyectazazazo. Porque entonces todos nos quedamos después a trabajar en el patrimonio, la defensa, la conservación, preservación y difusión del centro histórico, del cual hoy podemos recorrer. Ajá. Gracias a Guillermo Tobar. Y a estos empresarios que le entraron. Sí. Entonces, que eran quien nos pagaba. Claro, sí, había no sé si existe todavía un fideicomiso inmenso. Fideicomiso, ¿no? Todavía, ¿no? Okay. Que encabezaba en ese momento la imagen, fíjate, la imagen del centro histórico era María Félix. Sí. Y el patrocinador, Carlos Slim. Sí. Que convocó a otros empresarios. Ajá. A decir, inviertan en el centro, rescatemos el centro. Había ocurrido el sismo del 85, había pasado ya una década y todavía era una década que es nada para el tamaño y dimensiones del centro histórico. Sí. Si me preguntas cuántos edificios catalogados patrimoniales tiene el centro histórico, tiene 1,814 edificios. Increíble. No lo tiene ninguna gran ciudad del mundo. No, definitivo. No. Entonces no hay presupuesto que alcance. Exacto. Sí, y además eso es lo que está arriba.
Exacto. Todo lo demás que no es patrimonial, pero que es importante. Que es importante. Que es artístico, que es histórico, ¿no? Que es arquitectónico. Claro. Como patrimonio. Y lo que está aterrado. Y después, baja. Como, o sea, siempre les digo, piensen en el centro histórico, una cebolla. Está en capas. Está en capas. La otra capa es lo arqueológico. Exactamente. Y no terminamos, ¿eh? Y a mí me gusta mucho que Eduardo Matos Moctezuma, quien dirige desde el 78, siendo un jovencito explorador, siempre dice, este es un proyecto, todavía no termina. Ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue y sigue trabajando y sigue, es el topo del centro histórico. Así, de hecho, así se le conoce en el argot del centro histórico, decimos el topo, ¿no? Porque él se mete a explorar. Qué buena onda. Yo me acuerdo, aquí en la Anáhuac tuvimos, cuando yo estaba estudiando en el eso yo creo que fue 93 o 94, cuando entró Fox, hizo el proyecto de las zonas arqueológicas y el encargado era Matos Moctezuma. Y aquí le ayudamos a hacer un video de Teotihuacán. Y yo por una serie de cuestiones ahí me tocó ser como el líder de ese proyecto de hacer. Hicieron el Centro de Estudios Teotihuacanos. El encargado era Eduardo Matos, y ahí lo conocimos y pues les apoyamos con un videíto ahí de la inauguración del centro. Pues fíjate nada más, qué privilegio, ¿no? Sí, la verdad. Y escucharlo a él es una locura. Es una locura. Y nos dio visita cerrado todo Teotihuacán para los 4 que íbamos allá. Eso se queda en la piel. Mira, he trabajado no generar este sentimiento que es de envidia, que es terrible, pero ahorita me lo despertaste. He tenido oportunidad muchas ocasiones de recorrer. Fíjate, en una ocasión cuando se cumplían 40 años de la publicación La Región Más Transparente, Carlos Fuentes decidió que celebraba con 2 cosas. Uno, convocar a estudiantes, una convocatoria, te estoy hablando, en los periódicos. Sí. Para un recorrido con él en el centro histórico, en los puntos que narra su novela. Y la segunda, un baile en el Salón Los Ángeles. Hijo, qué buena onda. Donde invitó a sus amigos a que leyeran fragmentos de La Región Más Transparente. ¿Quiénes eran sus amigos? Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Cristina Pacheco, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, los jovencitos hermanos Bichir, María Rojo. Aquella mesa había 50 personas sentadas. ¡Qué locura! Además, con fondo musical de la Sonora Santanera. Yo fui a los 2. Hijo. Y en el recorrido... Empate en las envidias. Exacto, ya estamos empatados. Estamos empatados. Y lo que quería decir con ello es que él decía, iba Eduardo Matos Moctezuma, con quien ingresamos al Templo Mayor, y dijo, Carlos Fuentes, una frase que me sigue retumbando. Dijo, aquí está el otro origen de México, en estas piedras que tienen memoria. En una sociedad machista como es la nuestra, 3 mujeres se nos revelan para decirnos que no, que venimos de ella. La Virgen de Guadalupe Tonantzin, la Coyosauqui y María Félix. Dijo, estas 3 mujeres son nuestra raíz. Eso lo dijo en ese momento. Lo dijo en ese momento, ahí, frente a la Coyosauqui. Increíble. Fíjate nada más, cosa. Qué visión de un hombre que de manera involuntaria hacía crónica. Porque salía a caminar, porque recorría. Y eso, volviendo a esta gran pregunta que has hecho, digo gran pregunta porque es inabarcable. Podríamos hacer un ciclo de qué es la crónica. Sí. Porque nos falta la deportiva, nos falta la crónica social, ¿no? Los movimientos sociales de hoy día me parece que son fascinantes porque nos permite ese nuevo retrato no porque la ciudad sea el centro, pero el centro es la ciudad. Las ciudades son muchas ciudades en esta Ciudad de México, pero el centro es el epicentro. Exacto, es una gran palabra. Ahí está. Epicentro. Está nuestro ombligo. Ahí está el útero de esta ciudad. Claro. Entonces, por ello me he referido tanto al centro, ¿no? Porque ahí está el germen de todo lo que hoy somos.
de los edificios que se levantan, de los que ya no están, de las políticas públicas, de las políticas ideológicas, de los movimientos sociales, culturales, artísticos, están ahí. ¿Dónde surgió el muralismo? Sí, pues en el centro. En San Ildefonso, en San el centro, Ildefonso. ¿no? ¿Dónde llegó y dónde descansó el ejército zapatista después de su periplo? También. En el centro, ¿no? Sí, y si nos vamos más atrás, es en donde decidió esa tribu que venía del norte. Exacto. Asentarse en Mesoamérica. Construir un imperio. Un imperio ahí. Ahí, en ese islote. Ese lugar que yo creo que la Plaza de las Tres Culturas debería extender ese nombre a todo el centro histórico. Porque sí es un lugar único en el mundo. Único. ¿No? Único, fascinante, misterioso e inabarcable. Sí. Todavía no acabamos de descubrirlo todo. Sí, es una especie de fractal, ¿no? Ves de pronto así la historia antes de los aztecas y luego ves los aztecas, pero no dejas de ver el otro y luego ves a los aztecas con los demás en la época de Mesoamérica y no dejas, y así vas viendo y no, como bien dices, no termina. Siempre estás viendo una cosa detrás de otra. Sí. O sea, lo que ocurrió el 8M con aquella valla que se convirtió en un muro parlante donde se proyectaban los nombres de estas mujeres desaparecidas, violentadas. Es una memoria casi como un pictograma o como un códice del siglo XXI, ¿no? Como así hacían sus códices en el siglo XV. ¿No? Entonces, a mí me parece está vivo. Platícanos, partiendo y ahorita de lo que dijiste, ¿no? Del 8M, me gustó mucho este códice moderno de esta gran problemática. Hoy, partiendo de ahí, ¿hacia dónde se dirige la crónica? Y no nos vayamos a las otras crónicas, estoy de acuerdo que hay que abrir otros espacios para eso, pero de esta crónica de la Ciudad de México, a la cual tú abonas muchísimo, ¿cuál es la dirección que está tomando y hacia dónde va y qué elementos están construyendo esta nueva crónica de la Ciudad de México? Mira, primero me recordaste ahora que decías sobre la nostalgia, que Carlos Monsiváis, cada que se refería al centro histórico, decía que era el museo de nuestras nostalgias. Ok. ¿No? Y a mí me gusta mucho esa como descripción base para lo que me preguntas ahora. ¿Hacia dónde va la crónica del centro? Porque considerando, partamos de esta idea, el centro es un escenario y un ente vivo. Tan es así que podemos hablar y podríamos hacer una crónica del siglo XXI, ¿no? Y me voy a referir en ese primer momento de ese junio del 2000, donde llegó por primera vez el Comité de Diversidad Sexual a la plancha del Zócalo. Por primera vez. Hoy, quienes nos escuchan, nuevas generaciones, ya está dado. Ya se sabe que inicia en el Ángel y que termina en la plancha del Zócalo con un festival, con pronunciamiento de diferentes organismos de la diversidad sexual. Pero aquel año 2000, que había concluido un siglo, que iniciaba uno nuevo y que había en el horizonte la posibilidad de una democracia, de una alternancia en el poder, y era Vicente Fox quien encabezaba esa alternancia. Y te comento esto porque me tocó estar acompañando a Carlos Monsiváis, a Javier Lizárraga, a ellos que pertenecían a este movimiento de diversidad sexual y que habían tomado las calles muchas ocasiones o muchos junios antes, un día previo a aquel último sábado de junio del 2000, Carlos Monsiváis en su casa me dijo, vamos a hacer algo que no se ha hecho. Porque llegaban a un punto que era el hemiciclo a Juárez. Ajá. Incluso ese día se le llamaba el homociclo a Juárez. Okay. Y ahí se pronunciaban, y ahí había. Sí. Me dijo, vamos a atrevernos a llegar, vamos a probar hasta dónde está la democracia, no de la sociedad civil, porque esa ya la ganamos en el 85. Sí. Sino la política. Si va a ser capaz un gobierno de alternancia soportar nuestra presencia.
Órale. Entonces, era, ¿sabes? O sea, lo sabían los comités organizadores que se pretendía, o sea, lo oficial era llegar hasta, como Juárez. siempre, hasta Juárez. Ajá. Y era continuar sobre Madero. Aquella imagen nunca la voy a borrar en mi mente. Después de que vi aquella fotografía del periódico El Nacional, que todavía existía, tomada desde el balcón del Palacio de los Azulejos, Ajá. con la bandera que eran 2 kilómetros, la bandera del arco iris, que cruzó toda la plancha hasta llegar a la plancha del Zócalo por Madero, sí. donde llovía torrencialmente y todos estábamos debajo, yendo, cobijándonos con ello y diciendo lo logramos. Aquí está la democracia del cuerpo. Recuerdo que el texto de Monsiváis se llamaba así: Bienvenido siglo XXI, democracia del cuerpo. Entonces, a partir de eso, si hago esa crónica a partir de ahí hasta el día de hoy, siguen siendo todos los ecos. Hay que recordar en ese fatídico 2006 con López Obrador, tomado Reforma. ¿Cuándo? Claro, cerró Reforma hasta allá, que fue lo que buscó la enemistad entre Monsiváis y Andrés Manuel. Sí. Que le dijo: así no son las formas de hacer democracia, ni de exigir justicia democrática. Esa no es la forma, ¿no? Porque afectas a los de a pie. Claro, y a los comerciales. A los comerciantes, a todos. O sea, la economía de este país. Trancazo. Un golpe terrible, ¿no? Y ese 2006 lo recuerdo igual, ¿no? Que ibas por las noches y te encontrabas al comité organizador de las Adelitas que apoyaban a Andrés Manuel, donde encabezaba Jesús A. Rodríguez y Elena Poniatowska, y las veías repartiendo tortas, ¿no? Para los que resistían en esos campamentos. Y después, y después ver cómo un día luminoso de una mañana de domingo, con un asfalto de la plancha del Zócalo que reflejaba los cuerpos desnudos, cuando Tunick, la foto famosa de Spencer Tunick. De Spencer Tunick, ¿no? Sonando las campanas de la Catedral Metropolitana, ¿no? Qué loco. Esas cosas, sí. Dime si no es que está vivo el centro. Totalmente. En que no podemos negar su viveza, pero también después haber recorrido con un dron las calles del centro con mucho miedo, te lo digo, en medio de una pandemia, cuando estaba desierto. Porque quería documentar desde el aire cómo se veía una ciudad, como me dijo Joaquín Sabina, cuando yo vi esa fotografía de esta ciudad de México desierta, dije: es el apocalipsis. Y en una entrevista con Joaquín Sabina me dijo eso. Yo cuando vi esa foto dije: si la Ciudad de México está vacía, es que llegó el apocalipsis. Y era un centro así, y recordarás aquel 15 de septiembre, vacío en la plancha del Zócalo, proyectando juegos peritécnicos y todo esto. Sí. En un Zócalo vacío. ¿Te imaginabas un Zócalo vacío un 15 de septiembre? Nunca, jamás. Era el apocalipsis. Claro. No. Y hoy día un Zócalo peatonal. Sí. Todo eso ha ocurrido en el siglo XXI. Y estoy resumiendo, siendo grosero con la historia, porque estoy resumiendo solamente unos momentos. Claro, una serie de hechos. De hecho, me salté el 8M porque lo habíamos dicho en el otro bloque. Sí, luego está todo el bloque de los conciertos que ha habido. De los conciertos, o sea, convertir un gran escenario, Cesárea Évora ahí, Paul McCartney. No, o sea, lleno hasta, sí. O sea, creo que solo una vez más hubo tanta gente. Claro, ahí. Los fabulosos Cadillacs, ¿Sí? O sea, todo esto ahí vibrante, este centro, otra vez nuestro ombligo vivo, el ombligo de esta ciudad, ¿no? Entonces, creo que la crónica lo que camina es que hagamos, si me permites la metáfora, un ejercicio desde la crónica como si fuera la piedra del sol. En aros, 5 aros. Estamos en el próximo año cumpliendo 700 años de la fundación de esta ciudad. El 2025 celebramos 700 años de esta ciudad. Es 13 de 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto
del 2025 Ajá. en 1325 okay. Llegaría por fin a sentarse, sí. Quedarse ya ahí. Después de un periplo de 180 años, de venir desde el norte, desde Nayarit, coinciden los antropólogos y arqueólogos e historiadores que salen de Aztlán. Salieron aztecas y llegaron mexicas. ¿No? Eso a mí también me parece fascinante. Sí. Y decimos nosotros románticamente la peregrinación. Ok. ¿No? En realidad es la migración. Ajá. Peregrinar, ¿por qué? Porque había una señal divina, religiosa, ¿no? Pero en realidad es político, es un tema político. Ajá. Vienen huyendo. ¿No? Matos Moctezuma y López Austin coinciden en decir algo, es el pueblo avenerizo. Ok. Llega después de todos los conflictos que tuvieron que librar, cuando finalmente los tepanecas les dicen a los mexicas, miren, ya dejen de revoltosos, les vamos a dar un lugar donde vivir. Ajá. Que era ese islote, ¿no? Ese pequeño islote de 14 kilómetros cuadrados, es nada. Sí, ¿no? Hoy tenemos 1,787 kilómetros, es la Ciudad de México, cuadrados. Imagínate nada más, eso era un ombligo, ¿no? Que creció 1000 veces. Creció 1000 veces. Pero era un paraíso. Era un paraíso. Entonces los dejan ahí y dicen, mira, estos revoltosos, llámalos ahora mexicas, que eran mezclas de toltecas, de aztecas, de teotihuacanos, de chichimecas, sí. ¿No? Y se van a morir ahogados. Y, oh sorpresa, logran dominar el agua. Así es que en aquel 1519 que entra Hernán Cortés del sur a norte por Iztapalapa, hoy calzada de Tlalpan, y 20 de noviembre, ¿no? Cuando ve eso, imagínate que lo que ve son 78 templos sagrados, el más alto de 42 metros de altura. Muy grande. Dice que esa es una ciudad que flota. Ajá. No cabe del asombro. No sé, a lo mejor soy, insisto, nostálgico, adulto de vanguardia envejecida, pero a mí me sigue sorprendiendo. Llegar a la plancha del Zócalo, después, si quieres, de ese caos, de esos, o sea, 1,5 millones de personas circulan al día por la calle de Madero. 1,5 millones. Al día. Al día. Ese es un datazo. Pues es una locura. Es una locura. A mí cuando me dice, es que es un caos la ciudad, sí, pero como diría otra vez Monsiváis, nos organizamos para el desmadre. Sí. Piensa, la imagen es muy bonita porque piensa nada más para entrar al metro. Te formas, sí. Hoy ya no compras un ticket, ¿no? Hoy traes tu tarjetita y después de que pases el torniquete ya es un desmadre. Pero primero te organizas para ese desmadre. Un concierto de Paul McCartney. Claro. Llegas a un punto donde te quedas de ver con tus cuates y después ya cuando cruzas esa plancha del Zócalo, sí. Todo es desmadre. Sí, ya. ¿No? Que sea lo que Dios quiera. Es el ritual del caos. Claro. ¿No? Entonces, esa maravilla, a mí me parece, no lo tiene, me pueden decir India, Turquía, no es cierto. Sí, ahí, pero no sí, es, aquí hay algo más. Dijiste algo, aquí hay muchas capas. Y esas capas, digamos, ahorita hablamos de edificios, pero luego te vas al mundo simbólico, que es algo que hemos tratado en esta mesa mucho, y pues si hay un infinito del infinito, pues es ese. Es ese. ¿No? Todas esas narrativas, todos esos mensajes, todas esas historias que hacen de personas a personas. Uf. Mira, los anales de Culhuacán, que si ustedes van al Museo de Antropología, en la sala mexica, ajá, que es la que está al fondo, la central, ¿no? Tienen mármol la siguiente frase. Mientras perdure estos edificios, este lago y esta memoria, el pueblo mexica será eterno. Uf, eso no sabía que estaba. Fíjate nada más la frase. Y sigue siendo eterno. 700 años después, tú y yo estamos hablando hoy de ese pueblo que fundó lo que hoy es México. No la ciudad, lo que hoy es México. Sí, exacto. Esa cosmovisión, esa integradora. Así ¿no? es. Entonces, la crónica hacia dónde va, tenemos que volver a ver los aros de esa piedra del sol, esas 5 aros. Cuando uno mira la piedra del sol, mal llamado calendario azteca, sí. El del centro es Nahui Olin, el quinto sol.
el momento donde gobierna el último de los gobernantes poderosos, que es Moctezuma II. Ok. Después sigue el mes. Después siguen las lunas. Después siguen los soles y después siguen las dos serpientes encontradas, el infinito. Hola. Así, perdón la metáfora, puede resultar cursi, ortodoxo, lo que me digan, pero me parece que así hay que mirar la ciudad y su crónica. Miremosla desde su origen para no perdernos. No, exacto, y para saber, orientar. Exacto, para entender lo que es México, porque México no es ni eso ni es lo otro, es la suma de todo eso, y eso es infinito. Hoy que tengamos un presidente, simbólicamente lo que significa ocupar el Palacio Nacional es regresar a Nahui-Olin. Ok. Bueno. Al gobernante poderoso, sí, que está desde el ombligo, desde la misma casa donde Moctezuma salió para ser encarcelado y después morir, sin que, fíjate nada más, que esa es nuestra gran herida abierta. No es la conquista, no es si los españoles, es que no sabemos dónde quedó su cuerpo. Okay. No podemos llorarle a nuestro tata. No podemos rendirle culto porque no sabemos dónde está. Entonces, estas figuras simbólicas de un presidente ahí, de volver a ocupar el Palacio Nacional como lugar de todo el poder, de convocar y concentrar a todo el pueblo ahí reunido. No quiero apología de un partido. Lo que quiero decir estamos hablando del tema simbólico. Ahí simbólico, está. Ahí está. No podemos estar de acuerdo. No, pero podrá o no gustarnos. Ahí está hecho. Se vuelven a reunir ahí como el gran mercado de Tlatelolco. Los vendedores ambulantes, a mí cuando dice, ¿por qué no los quitan? Porque es nuestro ADN. Sí. Porque tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es fascinante y a mí me parece que desde ahí hay que construir la crónica presente. Está espectacular. Creo que, bueno, vamos a volvernos a ver para seguir hablando de esto. Pero hay una pregunta que no dejo de hacer. Y ahora ya que estamos terminando, y gracias por toda esta crónica, está espectacular la narrativa y conocer mejor nuestro centro histórico. ¿Cuáles son los mejores tacos del centro histórico? Los mejores tacos. Sí. Todo el mundo ha pasado por aquí, les digo la Ciudad de México, pero en este caso contigo para cerrar, de la ciudad, del centro histórico. Bueno, yo sugeriría irnos a... me da pena decirlo, pero te lo voy a decir. Suéltalo, aquí todo el mundo ha tirado el garnachazo. El Limosneros. Limosneros. ¿Dónde está? Está en la calle de Bolívar y Tacuba. Ok. Son los mejores tacos de tuétano que he comido en mi vida. Excelente, pues con eso nos quedamos. Sergio, de verdad te agradezco muchísimo. Ha sido una lección sobre la crónica e hiciste crónica para explicar la crónica. Bueno, gracias. Pues espero que se haya entendido y te agradezco mucho la invitación y siempre volver, te decía al inicio, volver a las universidades me quitan años y agradezco y valoro mucho los micrófonos y esta conversación. No, encantado y gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Comunicación 5.0. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.